Entonces, ya. Para chiques, la verdad es que no los conozco mucho, yo sé que Felipe Yéndez y con el cabro este que pueden ver, Felipe Pérez, vamos a hacer la clase de estadística. Esto ya lo hicimos hace una semana, pero para la gente de Valpo, así que nos pidieron ahora que lo hiciéramos. Y dijimos sí, ¿por qué no? Así que vamos a estar haciendo la de nuevo. La clase igual a mí me entretiene porque yo soy como no sé si fanático, pero me gusta que vea la estadística, ya como que siempre fui niño de Excel para estas cosas, siempre me encantó Excel, entonces me gusta la estadística. Eh, por lo general, esto es como de las clases como fome, o que a nadie le gusta, ni como que casi a nadie le gusta la estadística, pero yo la encuentro entretenida y la encuentro importante, ¿ya? Entonces, vamos a partir ahora con estadística descriptiva, ¿ya? Y lo primero sería preguntarnos qué es la estadística, ¿ya? Entonces, acá tenemos una definición que dice que es la rama de la matemática que estudia la variabilidad, colección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos, ¿ya? Es una definición que saqué de Wikipedia. Y acá está esta otra definición que dice rama de la matemática que comprende un conjunto de métodos y técnicas que han sido desarrolladas para la recolección, el análisis y la descripción de datos. Esta es la definición que está en su guía, ¿ya? Básicamente que dice que es como con la parte de la matemática que se trata de obtener varios datos de ciertas muestras, ¿cierto? Y luego analizarlos, ¿ya? O sea, básicamente recolectar datos y analizarlos. Como lo más sencillo que pueden quedarse una especie de definición. Y como parte de esto, ¿ya? Para mí es muy importante el tema de la estadística, eh, un poco por el tema como de lo mucho que se usa. Este caballero de acá, que no recuerdo bien cómo se llama, pero caballero alemán, hace varios siglos, fue el que acuñó el término, ¿ya? Que era statistic, no sé cómo se pronunciará, apenas puedo pronunciar como inglés, así que no voy a tratar de pronunciarlo, que básicamente significaba algo así como hombre de Estado, ¿ya? ¿Y a qué se refería con esto? Que la estadística era la ciencia del Estado, ¿ya? Porque era la ciencia que ocupaban los funcionarios públicos para todo el tema de análisis, ¿cierto? Como de datos, de informe, impuestos, todas esas cosas analizadas a través de la estadística, ¿ya? Pero si nos vamos como a la historia en general, es mucho más antiguo, ¿ya? Todo lo que sean como censos, tributos, impuestos, actividades agrícolas, comerciales, ya se hacían, ¿ya? Antes de que se acuñara el término de estadística. ¿Ya? Por ejemplo, los romanos que hacían censos, los griegos también, con todo el tema de los impuestos, tenían como estas tablas con datos, los chinos también para el tema de la como actividad industrial, productiva, los sumerios también tenían tablas con censos, incluso como ya se acá como las civilizaciones precolombinas, como mayas, aztecas también, utilizaban todo este tema de recolección de datos, ¿ya? Y todo eso es estadística, aunque aún no se acuñara el término estadística, era estadística, ¿ya? Y ustedes también usan el término estadística, ustedes también usan como estadística, cuando están sacando los promedios de notas que tienen, usan estadística, ya eso de, el tema de los promedios es estadística. ¿Y por qué es importante saberlo? ¿Ya? Todas estas cosas como de integrales, derivadas, función de la recta, función cuadrática, todas esas cosas, la verdad es que no se usan mucho ya. Yo salí de la media y después nunca más la usé. Las derivadas nomás, poco para un ramo, pero no es como lo que hay que usar en mi profesión, porque como un profe quería pasarnos como derivadas, pero la verdad es que a menos que se dediquen como a estudiar una carrera que sea como de matemática pura o que sea como tipo ingeniería, no van a usar mucho todas estas cosas de la matemática, ¿ya? Pero la estadística sí, ¿ya? La estadística lo quieren usar siempre. Hagan lo que hagan, van a usar estadísticas. Sean, no sé, o sea, que estudien pedagogía, pueden estudiar sociología, antropología, medicina, lo que sea que estudien para usar estadística, ¿ya? Todas las cosas usan estadística. Entonces es muy importante, por lo menos, ser capaces de entender o interpretar un gráfico, ya una tabla de datos. Entonces, algunos conceptos básicos que tenemos que entender. El primero es el de población, ¿ya? La población es el conjunto, ¿ya? Que está formado por todos los valores que existen y que comparten una característica de interés, ¿ya? Por ejemplo, en esta clase la población podrían ser ustedes, ¿ya? Entonces todos los estudiantes serían mi población. Y supongamos que yo de todos ustedes quiero saber más o menos cuántos años tienen, ¿ya? Yo podría, bueno, igual es un poco así, en teoría podría apuntar quizá a todo, pero uno lo que trata de hacer es obtener una muestra, ¿ya? Y que una muestra es como un subconjunto de esta población. O sea, yo de ustedes, de cuántos son ahora, son como 10, de los 10 saco, no sé, a 5, que van a ser mi muestra, y más o menos intento como extrapolar o tratar de como, a partir de esos 5 más o menos hacerme una idea de cómo es toda la población, ¿ya? Entonces, básicamente, la muestra es como un subconjunto, una muestra pequeñita de toda la población, ¿ya? Y ahora un concepto que es un poco distinto es el censo, ¿ya? El censo podría decir que es una muestra,
pero la diferencia está en que en el censo yo tomo toda la población, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile, cuando hacen cosas como, por ejemplo, la ENS, que es la Encuesta Nacional de Salud, ahí toman muestras, ¿ya? Porque no entrevistan a toda la población. Pero cuando se hace el censo, sí se entrevista a toda la población, ¿ya? O sea, toma a toda la población, ¿ya? Entonces, un censo es básicamente cuando yo saco a toda la población para hacer como el estudio, como pequeño concepto para que tengan bien claro. Y otros conceptos que son importantes son los de variables, ya que fue algo que mencioné anteriormente. Entonces, vamos a tener variables cualitativas y cuantitativas, ¿ya? Las cualitativas son categorías o atributos, ¿ya? Por ejemplo, el sexo, la nacionalidad, el color del pelo, el tipo favorito, por ejemplo. Y las cuantitativas serían observaciones con valores numéricos, ¿ya? Por ejemplo, el peso, la temperatura, el salario, la edad, son básicamente números, ¿ya? Las cosas que sean como, más que bien como letras, textos y como negro, rojo, blanco, son cualitativas, y las cosas que tengan que ver con números, como el peso, la talla, la edad, cualitativas, o sea, cuantitativas, ¿ya? Y a su vez, estas variables cualitativas y cuantitativas las podemos también como dividir, ¿ya? Las cualitativas las podemos dividir en nominales y ordinales, ¿ya? Por eso las nominales. Las nominales son en las que no hay un orden entre las categorías, ¿ya? Por ejemplo, la raza, el color del pelo, la profesión, el sexo. Yo no puedo ver como un orden lógico, ¿ya? Yo no puedo decir, por ejemplo, dentro del color del pelo, el rojo está por sobre el azul, el rubio está por sobre el castaño, algo así, ¿ya? No es como un orden lógico que yo pueda ver. En cambio, las ordinales sí hay como un orden que yo pueda definir según algún criterio, ¿ya? Yo las puedo ordenar. Por ejemplo, la conducta, ¿cierto? Si, muy buena conducta regular, mala conducta, yo eso lo puedo ordenar, ¿cierto? Puedo hacer como un mayor a menor. Lo mismo, por ejemplo, el curso, si por ejemplo estoy en primero medio, en segundo medio, en tercero medio, en nivel socioeconómico, ¿cierto? Bajo, medio, alto, lo puedo ordenar. Entonces, nominal no lo puedo ordenar, ordinal lo puedo ordenar, ¿ya? Acá, me disculpen acá si voy como medio rápido, cualquier cosa, por favor, interrúmpame nomás si es que no les quedó claro algo, o vayan diciendo por lo menos si está todo claro hasta ahora, ¿van entendiendo? Sí, sí está claro. Ya, bueno. Sí. Entonces, luego tenemos las cuantitativas que también las podemos dividir, ¿ya? Las podemos dividir en discretas y continuas. ¿Cuáles son las discretas? Las discretas son las que toman solo valores enteros, ¿ya? No hay como decimales, no es como por ejemplo que diga 4, 4,1, 4,2, ya, sino que 4, 5, 6, ¿ya? Valores enteros. Pueden ser, por ejemplo, los pisos de un departamento, el número de hermanos que tengo, los episodios de una serie. Yo, por ejemplo, no puedo decir que un departamento tiene 11,3 pisos, o que yo vivo en el piso 12,3, ¿cierto? O sea, tiene 11 pisos o tiene 12 pisos, ¿ya? No es como un intermedio. Lo mismo con los hermanos. Yo tengo, por ejemplo, 3 hermanas. Yo no puedo tener 2,7 hermanas, ¿cierto? Tienen que ser como un valor entero. En cambio, las continuas sí pueden tomar cualquier valor, ¿ya? Por ejemplo, el peso, la estatura, la presión arterial, la glicemia, las notas, la distancia, ¿cierto? Yo puedo decir que peso 60 kilos, como puedo pesar 60,1, 60,2, 60,3, puedo hacer como un continuo, ¿ya? De ahí donde viene el nombre de discretas y continuas. Si yo, por ejemplo, graficara, las discretas se verían como así. Luego como de 1, luego para arriba 2, vas pegándose como los saltitos, ¿cierto? Como esto de un número entero a otro número entero. En cambio, en las continuas es como una línea continua, es como una curva, ¿cierto? No hay como, acá hay como una separación, sino que todos los valores se pueden tomar, todos los valores posibles pueden ser tomados. Eso respecto como a los conceptos, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la parte de tabulación de datos. ¿Qué conceptos básicos de tabulación de datos tenéis que tener claro? Primero es la frecuencia, también llamada frecuencia absoluta, ¿ya? ¿Y qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo 5 dulces azules, yo digo que la frecuencia de los dulces azules es de 5, ¿ya? Y luego tenemos la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas hasta cierto punto. Esto se va a entender mejor después, como en la siguiente diapo, como una tabla, porque tiene que ver como con las sumas que hacen una de las frecuencias. Luego está la relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos, ¿ya? O sea, si por ejemplo yo tengo 20 dulces, y tengo 5 dulces azules, ¿cierto? La frecuencia de dulces azules es 5. O sea, la frecuencia relativa sería 5, que es el número de dulces que tengo,
dividido en 20, ya que es el total de dulces que tengo, total de datos. Sería la relativa. Y luego la relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas hasta alguna posición, ¿ya? Que es más o menos parecido a lo de la frecuencia absoluta acumulada, que voy a mostrarle mejor acá en esta tabla. Entonces, supongamos que esto de acá son las edades de un curso, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Supongamos que son edades de un curso. Entonces, por ejemplo, tengo alguien de 15, alguien de 17, alguien de 18, de 15, 16. Cada uno de estos cuadritos es una persona, ¿ya? Entonces, si me pusiera a contar las personas, por ejemplo, vamos a partir con las personas que tienen 15 años, ¿ya? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Hay 8 personas con 15 años. Entonces, la frecuencia absoluta para los 15 años sería 8, ¿ya? Porque hay 8 personas con 15 años. Luego puedo ponerme a contar cuántas personas hay con 16 años, ¿ya? Que serían 7. ¿Ya? Si yo contara toda esta tabla, no lo voy a contar para hacerlo como más rápido, pero si contara vería que hay 16 personas con 7 años, entonces la frecuencia absoluta de 16 sería 7. Y así después para cada variable, ¿ya? Y luego tenemos la frecuencia acumulada, que la frecuencia acumulada va siendo como una suma hacia abajo de cuántos datos llevo hasta este punto ya. Por ejemplo, vamos a partir desde los 15 años. La frecuencia acumulada para 15 años es 8, ¿ya? ¿Por qué es 8? Porque hasta acá llevamos solo 8 datos, ¿ya? Pero ahora, si voy a la frecuencia acumulada de 16, la frecuencia acumulada es 15. ¿Por qué? Porque hasta los 16 años tengo a la gente de 16 años, que son Profe, 7, más la gente de 8 años, ¿sí? yo no entiendo sobre la frecuencia acumulada. Lo voy a explicar de nuevo para que me den el tiro. Déjame explicarlo, o sea, explicarlo de nuevo. Yo tengo, ¿cierto?, las frecuencias de acá, de la frecuencia absoluta, ¿ya? Que es el número de datos para esa variable, ¿cierto? Para ese valor. Si yo digo que, ¿cuánta gente tiene 15 años? 8 personas tienen 15 años. ¿Cuántas tienen 16? 7 tienen 16. Y sí, ¿cierto? Eso se entiende. Este Sí se tema, entiende eso. ¿ah? Sí lo entiendo. Ya. La frecuencia acumulada, entonces, va siendo como una suma de las absolutas hasta cierto punto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tomar acá los 17 años, ¿ya? ¿Cuántas personas tienen 17 años? 5, ¿ya? O sea, la frecuencia absoluta es 5. Pero ahora para hacer la frecuencia acumulada, yo sí o sí tengo que hacerlo viendo la tabla, ¿ya? Porque esto hace una suma. Que sería cuántas personas tienen, hasta acá yo como contando. Entonces, para sacar la frecuencia acumulada de 17, tengo que sumar todas las frecuencias absolutas hasta este punto, ¿ya? Entonces sería 8 más 7 más 5, ¿ya? Eso me daría 20, ¿ya? Son los 8 de acá, más los 7 de acá, que son 15, más los 5 de acá, me daría 20. Ahora, si quiero sacar la frecuencia acumulada de, por ejemplo, los 18 años, es más o menos lo mismo, ¿ya? Sumo la cantidad de datos que yo llevo hasta este punto, ¿ya? Que serían 8 más 7 más 5 más 3, ¿ya? Y eso sería 23. Luego para los 19 años, lo mismo. ¿Cuántas personas o cuántos datos llevo hasta este punto? Serían los 2 de acá, más los 3, más 5, más 7, más 8, y eso sería 25, ¿ya? Y por ejemplo, si me voy acá para el 15, que es que si me equivoco no hace, en el caso del 15, la frecuencia acumulada sería 8, ¿ya? Porque hasta este punto, hasta este lugar, solo llevo 8 datos, ¿ya? Que solo 8 datos de 15. El tema está en que es básicamente ir sumando por cada fila, va sumando la frecuencia absoluta hacia arriba, ¿ya? ¿Se entiende ahí? Sí, Sí, tengo profe. una duda. Uh-huh. Como frecuencia absoluta y acumulada es lo mismo, ¿no? Pero No. como... O sea, sí, pero no. La frecuencia acumulada sería la suma de frecuencias absolutas, ¿ya? Ah, entonces como ¿dónde está el 8, el 7, 5? Ese es la absoluta. Esta Y es la la absoluta. acumulada, ah, sí, ya. Sí, Sí. me confundo con los nombres. Y la acumulada vendría siendo la suma de las absolutas. Ah, vale, vale, ya. Gracias. Sí. Otra cosa que tienen que tener presente es que
cuando lleguen al último dato ya, o sea, el que está más abajo, la frecuencia acumulada para ese dato debería ser el total de datos, ¿ya? Acá yo tengo 25 personas, ¿ya? O sea, el n es 25, ¿ya? O sea, n es el total de datos que tengo. Entonces, la frecuencia acumulada del último dato, que es 19, debería ser 25, ¿ya? Porque hasta este punto debería haberlo sumado a todo. Entonces, cuando uno hace bien la tabla, siempre la frecuencia acumulada del último dato va a darme el total de datos de todo lo que estuve tomando. Luego tenemos la frecuencia relativa, ¿ya? Que es lo que les dije que era el cociente entre la absoluta con el total de datos, que sería básicamente una división, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para 15, la frecuencia relativa tendría que ser 8, que es la frecuencia absoluta, 8 dividido en total de datos. ¿Y cuántos datos hay? Hay 25. Entonces, 8 dividido en 25. Y eso me va a dar 0,32, ¿ya? Y eso después, si lo paso por porcentaje, sería 32%, ¿ya? Entonces después yo hago lo mismo, pero con el resto de datos. Entonces para 16 sería 7 dividido en 25, y eso me va a dar 0,28, que es 28%, ¿ya? Y hago eso con todos los demás datos. Y luego tenemos la relativa acumulada. Y la relativa acumulada es más o menos lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? O sea, la única diferencia está que en vez de ir sumando las frecuencias absolutas, voy sumando las relativas, ¿ya? Entonces, para el 15 sería 32, ¿no? Para el 16 sería 32 más los 28 de acá. Luego sería, le sumo los 20, luego le sumo los 12, luego le sumo los 8. Y al final siempre debería quedar con 100% o con algo así como 99,999%, ya, porque a veces se meten como decimales, cosas así. ¿Se entiende ahí? ¿Entendí cómo que era la relativa acumulada? Sí, sí se entiende. Yo no entendí. Profe, ¿Mm? yo no entendí cómo se hacía eso. La Eh, frecuencia relativa. ¿La relativa o la relativa acumulada? Bueno, las dos. Las dos. La relativa es una división, ya que básicamente lo que yo busco cuando hago la relativa es sacar más o menos como qué porcentaje del total de datos representan estos valores, ¿ya? Entonces, para sacar la relativa, yo lo que hago es que la frecuencia absoluta del dato que estoy tomando, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, acá 15. Entonces, como quiero saber qué porcentaje es 15 del total de datos, lo que hago es que tomo su frecuencia absoluta, que es 8, y la divido por el total de datos, ¿ya? Que el total de datos en este caso es 25, ¿ya? Porque hay 25 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y son 25 datos, ¿ya? Entonces, como el total de datos es 25, yo lo que hago es que 8 lo divido en 25, ¿ya? Y 8 dividido en 25 es igual a 0,32, ¿ya? Y 0,32 es lo mismo que decir 32%, ¿ya? Solo pasamos a porcentaje. Entonces, la frecuencia relativa para 15 sería 32%, ¿ya? ¿Se entiende eso? O sea, lo que se hace es que Sí, profe. básicamente... ¿ya? Y luego la relativa acumulada sería como ir sumando, ¿ya? O sea, ir sumando las frecuencias relativas. Entonces, para 15, 32% no más porque no hay nada antes. Luego para 16 sería estos 28 más los 32. Eso sería 60. Luego, para 17 serían los 20 de acá, más 28, más 32. Eso da 80. Y así, hacia abajo, hasta llegar a 100. Porque 100 sería como el total de datos, o sea, como el 100% de datos que debería tener hasta este momento. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, eso. Ahora, no en todos los casos yo voy a poder hacer como... Porque acá si nos fijamos, es una tabla con los datos como solitos, ¿cierto? Tengo 15, 16, 17, 18. No. Tengo 5 nomás como categoría variable, ¿ya? Pero van a haber casos en los que la cantidad o el rango que estoy tomando sea muy amplio, ¿ya? Por ejemplo, en esta tabla de acá, si nos fijamos, las edades van desde 55 años hasta los 74, 75 años, ¿ya? Entonces, yo no puedo hacer, por ejemplo, como, o sea, en teoría podría, pero sería una tabla súper difícil de leer. No podría como
poner 20 filas, ¿ya? Entonces lo que hago es que las agrupo, y hago como intervalos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta tabla de acá, tengo este intervalo, ¿ya? Entonces, hago primero un intervalo que va desde 50 hasta 55, ¿ya? Entonces, acá, lo que voy a tener serían todos los datos, todas las personas que están entre 50 y 55 años. Entonces, ¿cuántas personas tienen entre 50 y 55? Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la frecuencia absoluta para este intervalo sería 5. Otra cosa, ¿cachan bien como el tema con los corchetes? ¿Qué significa? Porque acá está como 50, 55, así. ¿Entienden qué significan esos corchetes así? Sí, ¿Sí? sí. ¿Alguien que no lo entienda? ¿No? Ya. Vamos a tener como que, Yo, entonces, profe. ¿alguien? ¿No? No, Ya. Sí, porque igual de repente estos compuntos, entonces prefería explicarlo igual en todo caso. ¿Okay? Cuando yo tengo los corchetes, cuando yo tengo los corchetes, por ejemplo, así, significa que estoy incluyendo todos los, por ejemplo, si fuera 50-55, que incluyo todos los que están en este rango, pero incluyendo al 50 e incluyendo al 55, ya. O sea, si, está dentro, si el número está dentro del corchete, son el corchete así, significa que yo lo incluyo en este intervalo. En cambio, si está, por ejemplo, así, 50, 55, pero con el corchete así, hacia el otro lado, significa que el 55 yo no lo incluyo, ¿ya? Entonces, en el caso de acá, voy a tener, por ejemplo, podría incluir al 50, al 51, 52, 53, y podría incluir, no sé, hasta el 54,9999, ¿ya? Pero el 55 no entra, ¿ya? Entonces sería como todos los menores de 55. Y el siguiente intervalo, que sí tiene el corchete incluyendo al 55, sería como todos los mayores o iguales a 55. Básicamente eso. Si el corchete está así, significa que voy a incluir todos los números hasta el 55, pero no al 55. El 55 me queda fuera. El 54,9 entraría, pero el 55 no. ¿Se entiende ahí? Digamos acá, por ejemplo, este de acá, este sí tiene el corchete así. Entonces, este de acá sí incluye el 75, ¿ya? Pero los de acá, por ejemplo, no incluyen el número que está acá. Por eso después sale acá el intervalo de acá. El intervalo que está abajo sí es el que incluye el 60. Entonces, ese sí parte del 60. Pero los demás llegan hasta un poquito antes del 60. Es básicamente eso el tema con los corchetes. Entonces, en general acá el tema sería más o menos igual que el anterior, ¿ya? Solo que en vez de contar solo un puro número, cuento todos los números que hay dentro de un rango. Entonces, como les dije, para los que están entre el 50 y el 55, habían 5 números, entre el 55 y el 60, hay 5 números y así, ¿ya? Y es básicamente lo mismo que esta tabla de acá, solo que con un rango de datos, en vez de con una pura fila. ¿Qué cosa importante también de acá? Algo que es la marca de clase, ¿ya? Que esto es más o menos importante cuando uno saca como estadística de datos agrupados, ¿ya? La marca de clases es como la semisuma, el promedio entre los dos, entre los rangos de este intervalo, ¿ya? Si yo quiero sacar la marca de clase de este intervalo de acá, lo que yo hago es que hago una semisuma, ¿ya? Semisuma es cuando sumamos y después dividimos en dos. Entonces, 50 más 55, y eso lo divido en 2. Y eso me da 52, ¿ya? Porque serían 105 dividido en 2 después. Y eso ahí da 52. En realidad esto debería dar como 52,5. Sí, me faltaban los comas acá. 52,5,5,5. Ya, eso. Disculpe, Ujú. si es que nos pasa eso y nos queda un decimal entre 5, arriba de 5, tenemos que, que no se dice de una manera de como redondearlo, porque eso se refiere a las monedas, pero aproximar al próximo No número. se aproximan, la marca de clase no se aproximan. Ah, Es como entonces, ¿se le decimales. quita el decimal o se le coloca el decimal? Se deja con el decimal puesto, en 52,5, ¿no? Ah, ya. Gracias.
La marca de clase en realidad creo que no la vamos a usar como para esta clase, así que no se preocupen. Pero se usa después en algunas fórmulas, algunas cosas que de repente uno saca, usa la marca de clase. Pero Ah, sí, ya. 55 más 60, luego lo divido en 2. 60 más 65, lo divido en 2. ¿Ya? Y eso me da 52,5, 57,5 y así hasta el 72,5. Y esa es la marca de clase. Y nada más para que cachen cómo se saca. Y en general no, eso. Eso es más saber de datos agrupados. Queda claro acá. Es básicamente lo mismo que para cuando están desagrupados, solo que ahora dejo como un rango de números. ¿Alguna duda? Antes de pasar a lo siguiente. Ninguna, profe. ¿No? Entonces, los siguientes son los tipos de gráficos y cómo se interpretan. ¿Ya? Esto más o menos igual es cortito, pero es como para que capten el tema de quién me enseña estas tablas. Yo acá, por ejemplo, tengo una tabla, como las que habíamos visto anteriormente. Este es el número de alumnos, esto es lo mismo que la frecuencia, ¿cierto? O sea, porque la cantidad de niños que tienen 16 años, sería como está mi frecuencia. Entonces, en esta tabla tengo la edad de los niños y cuántos niños tienen esa edad, ¿ya? Ahora, esta tabla, para poder representarla mejor, para entenderla mejor, la puedo graficar, ¿ya? O sea, pasarla a un gráfico, representarla gráficamente. Y acá voy a tener varias opciones. Como por ejemplo, los gráficos de barra, ¿ya? Acá en el eje X, o sea, que es la edad en este caso, ponen la edad, y en el eje Y ponen la frecuencia, ¿ya? Sería la frecuencia, o sea, la cantidad de alumnos con esa edad. Otros tipos de gráficos también que pueden encontrar son, por ejemplo, los poligonales, ¿ya? Son más o menos similares, pero tienen como estos rayitas punteadas conectando. Los circulares, también a veces los llaman como de pie o de torta, o sea, de pie o de torta. Y los histogramas, ¿ya? Los histogramas son los que mueven un poco que se entiendan. La diferencia que tienen es que los histogramas sí utilizan como rango, ¿ya? Como que estas barritas de acá las juntan para hacer todo como un continuo, ¿ya? Entonces, si nos fijamos acá, por ejemplo, en este histograma, tenemos un rango que va de los 16 hasta los 18 años, sin incluir al 18, ¿ya? Entonces, por eso, todo esto de acá sería la cantidad de alumnos que están entre 16 y 18 años, ¿ya? Y luego acá tenemos a los que están entre 18 y 20 años, ¿ya? Eso básicamente. El histograma es el que voy a utilizar cuando tenga datos agrupados. ¿Se entiende eso? O sea, como cuando uso histograma. Sí, sí se le entiende. Bueno, eso respecto como a los tipos de gráficos. Y ahora vamos a pasar los estadígrafos ya, que son lo que se usa un poco más. Acá la verdad es que vamos a ver varios gráficos en la clase, pero vamos a partir con las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, que eso usted lo tiene que conocer como el promedio, la mediana y la moda, ¿ya? Vamos a partir por la media aritmética, media o promedio, o sea, medio o promedio. No tienen que confundirla con la mediana, ¿ya? Media aritmética, media o promedio son lo mismo, pero mediana es algo distinto. Entonces, la media aritmética, media o promedio, es el cociente, o sea, una división entre la suma de todos los datos y el número de datos, ¿ya? Imagino que esto lo tienen que cachar porque uno siempre saca sus promedios cuando está como en el colegio, siempre está como sacando los promedios de notas que tiene. Entonces, lo que hago yo es que sumo todos los datos que tengo y luego los divido por la cantidad de datos que tenía, ¿ya? Entonces, si tenía, por ejemplo, 20 datos, lo sumo todo y luego divido por 20. Eso es básicamente el promedio, o la media aritmética. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, esto acá como una tablita, yo lo que puedo hacer, si tengo que, para 1, la frecuencia es 5, eso significa que tengo 5, 1, ¿cierto? 1, 1, 1, 1, 1, ¿ya? Y que tengo 3, 2, ¿no? 2, 2, 2, que tengo 5, 3, 3, 3, 3, 3, y que tengo 7, 4. 4, 4, 4, 4 y... No, son 7. 4 y 4. Si yo quiero sacar el promedio de todo esto, podría hacer sumar todo así, o sea, sumar los 5 unos, sumar los 5 2, los 5 3, los 7 4, ¿ya? Y tendría una cuestión gigante. Y diría que la suma de todos estos 54, y como son 20 datos en total, tú sabes, la frecuencia de esto sería 20.
me da 2,7. ¿Ya? 54 dividido en 20, 2,7. Entonces el promedio de esto es 2,7. Ahora, obviamente esto es como medio impráctico hacerlo así como uno por uno. Entonces lo que uno puede hacer es aprovechar que tengo la frecuencia acá en estable. Entonces, ¿cómo hago esto yo? Lo que hago es que si, por ejemplo, para el 1 la frecuencia es 5, lo que hago es que pongo 1 por 5, ¿cierto? Porque tenía 5 total. Luego para el 2, 2 por 3. Para el 3, 3 por 5. Para el 4, 4 por 7. ¿Ya? Entonces, una vez que saque todo esto, 1 por 5, 5, 2 por 3 son 6, 3 por 5 son 15, 4 por 7 son 42. Son 42, ¿cierto? No, 4 por 7. 28. 28, ya. Y luego todo esto lo sumo, ¿cierto? 5 más 6 más 15 más 28, y eso me va a dar 54. Y como en total eran 20 datos, 54 dividido en 20 me va a dar 2,7, ¿ya? Entonces, esto de acá, esto es básicamente lo mismo que esto, ¿ya? Solo que multipliqué con las frecuencias para hacerlo más fácil, ¿ya? Porque si hiciera esto sería súper impráctico. Entonces va a ser siempre más fácil multiplicar esto por la frecuencia, que así puedo tener como la suma total de datos. ¿Se entiende esto, cierto? O sea, lo que se hizo, queda como claro. Sí, 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 lo entiendo. Bueno, eso respecto a la medida aritmética. La siguiente es la mediana, ¿ya? La mediana es el dato central, ¿ya? El que se encuentra a la mitad de la muestra. ¿Y cómo obtengo esta medida? Es la que se encuentra a la mitad, pero con la muestra ordenada, ¿ya? O sea, como haciendo un orden desde menor a mayor. Por ejemplo, en estos datos de acá los ordené de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos datos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿ya? Entonces, tengo que buscar cuál es el dato que está a la mitad. Entonces, a la mitad de 11 tendría que estar el 6, ¿cierto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. El que está a la mitad es el 7. O sea, yo digo que acá la mediana es 7, ¿ya? Esto igual es cuando tengo datos impares, ¿cierto? Porque cuando tengo impares puedo tener como un dato central que está solito. En cambio, cuando tengo, por ejemplo, acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Esto sería par. Entonces, si los dos centrales serían 2. El 7 y el 8 que están ocupando como en la mitad. En estos casos, lo que yo hago es que saco un promedio. Entonces, 7 más 8, eso me va a dar 15. Y 15 dividido en 2 sería 7,5. O sea, acá yo diría que la mediana es 7,5. ¿Ya? Entonces, cuando tengo un dato impar, el que está al centro. Cuando tengo datos pares, serían los dos que están al centro, los sumo, los divido en 2. Y listo. Otra cosa que tienen que tener acá en cuenta es que el tema de la mediana se ocupa solo para muestras cuantitativas. ¿Ya? Yo no puedo sacar como la mediana para muestras cualitativas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tengo como los datos son, por ejemplo, no sé, rojo, azul, verde, yo no puedo sacar como una mediana del rojo y azul y el verde, ¿cierto? Es algo que me va a servir solo cuando tengo muestras cuantitativas. Eso. Y la última sería la moda, ¿ya? La moda es el dato que más se repite, ¿ya? O sea, el que tiene mayor frecuencia. Y, por ejemplo, a ver, así, en este caso de acá, esta tabla de acá, la moda sería 4, ¿ya? Porque tiene la mayor frecuencia, ¿ya? O sea, el 4 se repite 7 veces, entonces sería, yo diría que la moda en este caso sería 4. Ahora, ¿puedo tener más de una moda? Sí, ¿ya? Puedo tener, por ejemplo, una tabla de datos que sea amodal, o sea, que no haya ninguna moda, o sea, que todos los datos estén como igual de distribuidos y no haya ninguno que se repita más que el resto. Puede ser unimodal, que es cuando hay una sola moda, ¿ya? Hay un solo dato que destaca más que los demás. Puede ser bimodal, cuando hay dos datos que se repiten de igual forma. O puede ser polimodal, cuando tengo varios datos que se repiten de la misma forma, ¿ya? Entonces, ese es el caso. Modas pueden haber varias. Puede no haber moda o pueden haber varias modas. Pero acá es que es una excepción que tienes que tener en cuenta porque es algo que siempre se hacen, lo preguntan, no sé cómo, las preguntas como capciosas que hacen, es el tema de los datos agrupados. Cuando yo tengo datos agrupados,
yo no tengo una moda, ¿ya? Lo que tengo es un intervalo modal. ¿Por qué? Si yo miro, por ejemplo, acá en esta tabla, veo el intervalo, son intervalos, ¿cierto? Son dos agrupados. Y si me fijo, el intervalo que tiene la mayor frecuencia es este, el que agrupa entre 30 y 40, ¿ya? Porque tiene 12, o sea, el que más se repite. Ahora, ¿yo puedo decir que la moda está entre 30 y 40? No, yo no puedo decir que la moda está ahí. Puedo decir que es el intervalo modal, ¿ya? O puedo decir que la marca de clase es el intervalo modal, pero yo no puedo decir que la moda está acá. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, esto son datos agrupados, yo pesqué como un rango de datos y los junté. Pero si esto yo, por ejemplo, voy a borrar un poco esto de acá, yo lo separara, por ejemplo, podría ser un 30, un 31, un 32, un 33, otro 33, un 34, un 35, un 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un 39, un 38, un 37 y otro 35, ¿ya? Si yo me fijo acá en este están como los dos más o menos, hay 12 datos, ¿cierto? O sea, la frecuencia es 12, igual están como bien distribuidos. Y si yo, por ejemplo, analizara, no sé, este intervalo de acá, puede que en este intervalo tenga solo 5, ¿ya? Y puede que en este intervalo de acá, por ejemplo, que tiene 15, o sea, que tiene 6, puede que las frecuencias sean solo 11, o sea, tenga 11, 11, 11, 11, 11, 11, ¿ya? Entonces, si yo solo me guío por la tabla, si yo solo miro esta tabla, yo no puedo decir que dónde está la moda, ¿ya? Porque yo no puedo hacer como el desglose del dato, no puedo como separar los datos para ver cuál que se remite más. Podría ser que este intervalo, o sea, el intervalo modal sí, tiene la mayor frecuencia, pero podrían estar los datos perfectamente subdistribuidos y puede que un intervalo con menor frecuencia tenga solo un puro dato que se repite todas las veces. Entonces, el 11, por ejemplo, está mucho más repetido que los números que están acá. Pero yo no tengo cómo saber eso a menos que pueda hacer como un desglose. Entonces, por eso, cuando yo tengo datos agrupados, yo no puedo decir dónde está la moda. Lo único que puedo decir es que hay un intervalo modal. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende claro esto? Porque igual es como importante que se esté bien el tema de por qué no puedo decir que la moda está en tal parte, sino que puedo hablar de intervalo modal. Hoy se entiende la diferencia entre intervalo modal y moda. ¿No queda ninguna duda con esto? Ninguna, profe. ¿No? Ya. Eso con medidas de tendencia central. Entonces, ahora va tu perico. Hola. Sí, me toca a mí. Bueno, ¿querés compartir tú o te voy pasando los diapos? No sé cómo preferís. No, ando pasándolo todo, aprovechando. Me parece. Ya. Ahí. Ahora lo que vamos a ver son medidas de posición. Y por lo tanto, quédense grabado que ahora vamos a hablar de posiciones dentro de un orden de números. Posiciones, posiciones. Vamos a partir con estas medidas que son los tantos hiles, cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, ¿ya? Y la verdad es que a mí se me hizo un poquito complejo entenderlo las primeras veces, de hecho me tomó bastante tiempo, nunca lo puedo entender bien, hasta hace poco, bueno, hasta que di la prueba. En fin, intenté hacerlo de una manera como más simple y sencilla, con tal de que puedan entender los cuartiles y así entender los quintiles, los deciles y los percentiles, ¿ya? Así que partamos con los cuartiles. ¿Qué se entiende el cuartil? Es una distribución de datos numéricos donde hay tres valores que dividen el total de datos en cuatro partes iguales, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, está el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, que dividen todo en secciones de 25. 25%, 25%, 25%, 25%, ¿ya? El tema de los cuartiles, primer cuartil, segundo cuartil, son posiciones, ¿ya? O sea, si yo tengo una cantidad X de números, no sé, 10, 12, 15, 20, existe una posición que
diferencia el primer cuartil, que uno puede identificar el primer cuartil, y por lo tanto, todo lo que está antes es un 25% del total de datos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el cuartil 3 significa que el 75% de la muestra obtuvo un valor de la variable menor o igual al cuartil 3, ¿ya? En este caso, el primer cuartil va de 0 a 25%, el segundo cuartil va de 0 a 50%, y el tercer cuartil va de 0 a 75%, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno, lo mismo del ejemplo, cuando nos hablan de un cuartil, o el primer cuartil, es todo lo que está desde 0 hasta la posición del primer cuartil. Y así con el resto. Espero se haya entendido bien, si es que no, me dicen al tiro, porque ahora vamos a ver cómo calcularlo. Ya, vamos, dale nomás. Ahora van a preguntar en la prueba cuál es el tanto cuartil, por ejemplo, o el tanto quintil, ¿ya? Y existe una fórmula para poder sacarlo, ¿ya? La vamos a ver más adelante. Primero, aquí el enunciado nos dice que busquemos el tercer cuartil, ¿ya? Y nos ponen una serie de números, 4, o sea, 4, 2, 5, 2, 1, 6, 3, 2. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es ordenarlo. Lo primero se ordena, de menor a mayor. Esto es lo mismo que para sacar una mediana, ¿ya? Los ordenamos. Y ahora los tenemos que contar. ¿Cuántos hay? En este caso, disponemos de 8 valores. Profe, sería el 2, ¿no? ¿Qué cosa? Sería el 2, el cuartil. Uy, todavía no llegamos allá. Es que hay que calcularlo. Vamos a ver vamos a aplicar la fórmula, ¿ya? Dale la marmota. ¿Cuál es la fórmula para poder sacarlo? ¿Ya? La fórmula dice que tenemos que multiplicar el cuartil que nos estén pidiendo. En este caso nos están pidiendo el tercer cuartil. Dale nomás, que ahí va a ser la fórmula, el número del cuartil, en este caso el tercer cuartil, por el total de datos, que en este caso son 8 datos. Por lo tanto, 3 por 8, y todo esto partido por la cantidad de segmentos que vamos a tener. En este caso, los cuartiles son 4 segmentos, los quintiles son 5 segmentos, los deciles son 10 segmentos, ¿ya? Ahora, nos piden el tercer cuartil, los tenemos ordenados y todo. Empleamos la fórmula, la aplicamos. Dale. Ya, ahí están los datos que nos faltaban. Sería 3 por 8 dividido en 4. Y eso nos da en total 6. Pero, ¿qué significa este 6? Este 6, dale de nuevo, significa una posición. Este número es una posición. Es el sexto puesto el que nos va a dar el tercer cuartil. Por lo tanto, dale, si empezamos a contar, Profe, ¿y siempre se va a dividir en 4? para los cuartiles sí. Para los quintiles se va a dividir en 5. Para los deciles se va a dividir en 10. Y para los percentiles se va a dividir por 100. ¿Ya? Todo depende de la pregunta. Pero ahora la idea es que lo puedan comprender con cuartiles para que lo puedan aplicar a los quintiles, a los deciles y así sucesivamente. ¿Ya? Volviendo aquí al ejercicio. La fórmula nos dice que nos da 6. Pero 6 es una posición. Es el sexto lugar. Y si nos ponemos a contar, 1, 2, 3, o sea, 1, 2, 2, 2, 3, el 4, ahí como lo está, muchas gracias, Marmota. Ahí nos identifica la sexta posición. Y está el número 4. Por lo tanto, el tercer cuartil de esta selección de datos es 4. Ya. Espero haya quedado claro el cuartil. Esto es exactamente lo mismo para los siguientes, de hecho los vamos a ver cada uno, pero dudas hasta aquí. Disculpe, ¿me podría explicar eso de cómo encontrar como el tercer cuartil? ¿Cómo lo explicó ahí? Me confundí ahí un poco. Ya.
En resumen, lo primero que hicimos fue ordenar los datos, de menor a mayor. Una vez ordenados, nosotros vamos a emplear una fórmula que nos dan para poder sacar el cuartil que nos piden. En este caso nos están pidiendo el tercer cuartil. Por lo tanto, en la fórmula que está aquí, vamos a reemplazar el cuartil que nos piden 3 por el total de datos que tenemos. El total de datos en este caso es 8. Por lo tanto, 3 por 8 dividido en la cantidad de segmentos que tiene un cuartil. En este caso, un cuartil tiene 4 segmentos de 25% cada uno. Por lo tanto, 3 por 8 dividido en 4. ¿Ya? Esa es la fórmula. Uno la emplea y nos va a dar un número. Este número es una posición. Por lo tanto, tenemos que contar los numeritos de menor a mayor hasta encontrar la posición número 6, tal como está ahí en los datos ordenados. O sea, el 1 es la primera posición, el 2 es la segunda, el 2 es la tercera, el 2 es la cuarta, el 3 es la quinta y el 4 es la sexta. Por lo tanto, la sexta posición identifica el tercer cuartil. Espero, Ah, sí, dime, sí, ahora sí. dime si lo entendiste, si no, vamos de nuevo, tranquila. No, sí la entendí. Gracias. Ya, bien. Bueno, así es como se sacan los cuartiles. ¿Qué pasa si me piden el primer cuartil o el segundo cuartil? En la fórmula vamos a reemplazar el primer valor, la K, la vamos a reemplazar por un 1 si nos piden el primer cuartil, o si nos piden el segundo, la vamos a reemplazar por 2. 2 por 8 dividido en 4. 1 por 8 dividido en 4. Bueno, eso tenía para contarles acerca de los cuartiles. Recuerden que estamos hablando de medidas de posición. Entonces, son posiciones en un pool de numeritos. Ya, vamos con la siguiente. Ahora vamos a ver los quintiles. Esto es lo mismo, pero con más separaciones. El quintil es una distribución de datos donde hay 4 valores que dividen el total de datos en 5 partes iguales. Significa que el primer quintil va a corresponder al 20%, el segundo quintil va a corresponder al 40%, el tercer quintil al 60% y el cuarto quintil al 80%. ¿Ven que se vuelven a dividir en segmentos iguales? Ya no son de 25, ahora son de 20% cada uno. De 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100. ¿Ya? Por ejemplo, el quintil lo mencionan mucho de repente en como ayudas estatales o beneficios estatales. No sé, los beneficiarios son los que corresponden a los primeros 2 quintiles, por dar un ejemplo. Eso significa que aquellas personas que tienen un ingreso que se encuentran del 40% o menos del total de ciudadanos van a recibir este beneficio. ¿Ya? Eso es para darle un ejemplo. La fórmula sigue siendo la misma. El número de quintil que nos van a pedir por el total de datos dividido ahora en 5. ¿Ya? Si nos piden sacar, por dar un ejemplo, el cuarto quintil de 20 datos va a ser 4 por 8 dividido en 5. Y eso nos va a dar la posición que tenemos que ir a buscar. Ya sí, bastante, no es tan difícil, es de hecho bastante sencillo. Bueno, eso con los quintiles. Vamos con los deciles. Aquí sigue siendo exactamente lo mismo, una distribución de datos numéricos, donde hay 9 valores ahora, que dividen el total de datos en 10 partes iguales. Ahí están del decil 1, 2, 3, 4, hasta el 9. ¿Ya? Y tal como se ve en la gráfica, el primer decil corresponde al primer 10%, el segundo decil corresponde al
primer 20%, el tercer decil corresponde al primer 30%, y así sucesivamente, con todos los deciles, ¿ya? Y bueno, la misma fórmula. La fórmula dice que el número de decil que nos están preguntando, por ejemplo, el séptimo decil, por la cantidad de datos que tenemos dividido en 10. ¿Ya? Es la misma fórmula, cambian, son pequeñas sutilezas que van cambiando. Y por último están los percentiles, ¿ya? Que aquí es lo mismo, pero ahora hay 99 valores que dividen el total de datos en 100 partes iguales. ¿Ya? Aquí, claro, el primer percentil, el 1%, el segundo, o sea, el primer, no, claro, el segundo percentil, 2%, tercer percentil, 3%, y así sucesivamente, ¿ya? La fórmula, lo mismo, número percentil por número de datos dividido en 100. ¿Cómo van hasta ahí? Esto son todos los tantos hiles que les puedo contar, que tengo aquí para que les traje hoy día. Eso, ¿cómo van hasta aquí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se ¿Se entiende. entiende? Sí. Me alegro, me alegro. Ahora, hay algunas cositas que son bastante particulares con esto de los deciles, percentiles, en fin. Vamos. Es que la mediana, ¿se acuerdan que había que ordenar los valores de menor a mayor? ¿Ya? Aquí es lo mismo. Para la mediana equivale al segundo cuartil, al quinto decil y al 50º percentil. ¿Ya? Dale, Marmonda. Como para llevárselos más gráficos, el segundo cuartil está justo en el valor del medio. Igual que la mediana. Está justo en el valor del medio. Corresponde al valor que está en la posición del 50%. ¿Ya? Por lo tanto, la mediana es igual al segundo cuartil. Respecto a los deciles, también. El quinto decil está en el 50%. Y bueno, del percentil 50 también. El percentil 50 está en el 50%. Está en ese valor que se ubica en el 50%. Es lo mismo que la mediana. Pero estas son sutiles, o sea, no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero ya como conocen el término de cuartil, de segundo cuartil, ustedes pueden saber que el segundo cuartil es equivalente a la mediana, ¿ya? Bueno, eso como dato random. Vamos, dale con la siguiente. Ahora, vamos a volver a los cuartiles, ¿ya? Pero aquí los vamos a graficar. Vamos a llevarlo a una representación gráfica. Y en este caso les traigo el diagrama de caja y bigotes. ¿Ya? Sé un poquito complicado, pero no, es bastante sencillo, la verdad. Y lo que nos permite, en este caso, es ilustrar los cuartiles. Ilustrar todos los valores, dando énfasis a los cuartiles y al valor mínimo y al valor máximo. Por lo tanto, tal como dice la lista aquí del costado, ¿qué necesitamos para armar un diagrama de caja y bigotes? Primero, el valor mínimo, que es la primera rayita a la izquierda. Después tenemos el primer cuartil, que sería el primer lado de este rectángulo, donde está Q1, ya, ahí se representa el primer cuartil, que es uno de los lados de la caja. Después, la línea más gruesa, que es el Q2, es nuestro segundo cuartil, o la mediana, debido a estas coincidencias de la vida, ¿ya? Segundo cuartil, la línea gruesa. El otro lado, claro, el otro lado de la caja representa el tercer cuartil. Y por último, tenemos el valor máximo, ¿ya? Esto no es llevar a una gráfica toda esta cantidad de datos que yo tengo, ¿ya? Vamos con la siguiente.
Ahora, ¿cómo se puede mostrar el diagrama de caja de picotes? ¿Ya? Tiene como distintos significados de acuerdo a esta rayita gruesa que está en el centro. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos una muestra simétrica? No sé si puedes ir anotando, Marmota, justo abajo. Tenía una selección de datos como para que cachen más o menos em, em, cómo hacerlo un poquito más como tangible este tema, ¿ya? La muestra simétrica significa valores intercuartiles que están igualmente dispersos, ¿ya? Pon los números 94, 96, 98, 100, 102 hasta el 108. Con tranquilidad, si no, cero atado. Y el 108, ya. ¿Qué pasa aquí? Nos piden sacar, yo ya lo saqué, lo tengo, ya lo había sacado. El primer cuartil, en este caso, no sé si tenía un color distinto, el primer cuartil sería el 96. El 96 es el primer cuartil. El segundo cuartil es el 100. Y el tercer cuartil es 104. Ya. Ahora miren los valores que están adentro. Tenemos el 98, el 102, en fin. Están igualmente dispersos los valores intercuartiles. ¿Ya? O sea, están como equidistantes, por así decirlo. O sea, tienen la misma distancia a el segundo cuartil. ¿Ya? 96, 98, 100, 102, 104. ¿Ya? Ven que esto está simétrico, ¿ya? Esto es lo que representa una muestra simétrica. Ahora, ¿qué pasa con las muestras negativamente asimétricas? Eh, Hoy te voy a decir que dejaré los mismos datos. Deja los mismos datos, del 94 al 108. Que vayan de 2 en 2. Por lo abajo no va. Tranquilo. Em, para los valores negativamente asimétricos, ¿qué significa? Que los valores más pequeños se encuentran más dispersos, ¿ya? Por lo tanto, lo que está dentro del primer y el segundo cuartil tienen mayor distancia. Ahora, mira, por ejemplo, podéis borrar los 94, 96, 98 y pon, no sé, 10, 20 y 30. Como para dar una idea. No, pero lo borraste todo, no, no. Me Em, dijiste algo. ya, por Pero ya, ejemplo, la última vez. ya, como para que lo vayan entendiendo, imagínate, em, Ahora sí. borra los primeros tres y ponle, no sé, 10, 20, 30. Ven que están súper dispersos, están súper lejos del 100, ¿ya? Ya, y ahí el 100, ¿cachai? Entonces, hay mucha distancia, con esto ya se pueden dar una idea. El Q2, que en este caso sería el cuartil número 2, está muy distante del 20, está súper disperso, ¿ya? La distancia es muy grande, por lo tanto, en el diagrama de caja y bigotes vamos a tener la rayita del Q2 muy lejos del cuartil 1, ¿ya? Esta distancia lo que nos habla es dispersión, ¿ya? Y el mejor ejemplo, el que aquí les dibujó Marmota, de 100, 200, o sea, perdón, 10, 20, 30, ¿ya? Que están muy lejos del 100, 102, 104, 106, ¿ya? ¿Se entiende la muestra negativa simétrica? Esta es, intenté que fuera como bien, bien hardcore la diferencia, Sí, sí se le entiende. ¿ya? Ahora, yo creo que ya dedujeron qué significaría una muestra positivamente asimétrica.
es que en este caso los valores que son más grandes, que están más cercanos al tercer cuartil, están más dispersos. Por ejemplo, ya, para dejar los mismos números, tenemos 10, 20, 30, después tenemos el 100, pero después del 100 tenemos 1200, 1400, 1600. Imagínate, por dar valores exageradamente distantes. Ya, ahí lo hizo perfecto Marmota. Ahí para que se den una idea, ven que del 20 al 100 hay 80 números, pero del 100 al 140 hay 1300, o sea, la distancia es muy grande. Por lo tanto, están muy dispersos en relación a este segundo cuartil. Y eso nos hace que en el diagrama de caja y bigotes, la rayita negra esté más cercana al primer cuartil, ¿ya? Porque están más juntos entre el primer y el segundo cuartil, en relación al segundo y tercero, ¿ya? Estos son los tres tipos de muestras que existen en diagrama de caja de bigotes: simétrica, negativamente asimétrica, donde los valores pequeñitos son los más dispersos, y positivamente asimétrica, donde los valores más grandes son los más dispersos. ¿Ya? Ya, muchas gracias, Marmota, muchas gracias. Eh, bueno, eso con las medidas de dispersión. Eso con las medidas de, o sea, perdón, de dispersión, de posición. Todo lo que hemos hablado en este momento son posiciones, ¿ya? Ahora vamos a ir a ver otro tipo de distribución de datos. Vamos a ver más. En este caso tenemos las medidas de dispersión, ¿ya? En este caso, las medidas de dispersión estudian la distribución de los valores de la serie, analizando si se encuentran o más concentrados o se encuentran más dispersos. Simplemente eso, o sea, valga la redundancia. En fin, vamos con el primero. El primero es el rango. Y en este caso el rango por definición mide una amplitud. ¿Y cómo se calcula esta amplitud? Es simplemente la diferencia entre el número más grande y el número más chico. Aquí les puse un ejemplo de un montón de datos: 5, 3, 8, 6, 4, 5, etc. Y podemos identificar el número más alto. En este caso el número más alto es el 10. Y el número más bajo sería el 2. Por lo tanto, si los restamos, nos va a dar el rango. 10 menos 2 es igual a 8. Por lo tanto, existe un rango de 8 números, que nos habla de el menor valor hasta el mayor valor. Este es súper sencillo. Simplemente la resta del más grande con el más chico. Vamos con la siguiente. La varianza. Ya, la varianza es un poco más complicada, ¿ya? Pero no tanto, no se asusten, ¿no? La varianza mide una distancia que existe entre los valores de la serie, todos los valores que nos dan, con el promedio o la media, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, esta distancia que tenemos con el promedio, por ejemplo, por ser una manera más gráfica, más ilustrada, así de darle este ejemplo, es en el gráfico que está abajo, la parte blanquita abajo. Ven que el x1 está el punto x2, x3, x4, x5, x6, y hay una línea roja. La línea roja es el promedio entre todos estos valores, entre x1, x2, x3, etc. ¿Ya? Los sumo, los divido por el total, y eso me va a dar el promedio. Ahora, ¿cuál es la gracia de la varianza? Que va a calcular, tal como está la flechita ahí, entre el x4 y el promedio, queremos saber esa distancia. Y esa distancia en cada punto, o sea, cuánto es la distancia de x1 al promedio, de x2 al promedio, de x3 al promedio, de x4 al promedio, y así sucesivamente. ¿Ya? Y así es como se calcula la sumatoria de estas distancias al cuadrado,
Y todo esto dividido por la cantidad de datos que tengo, ¿ya? En este caso, el tamaño de la muestra. Ya, quizás un poquito más enredado, espero que hayan entendido el tema de las diferencias. Ahora para poder explicar la fórmula, ¿ya? Vamos con la siguiente. Ya, antes de pasar a la fórmula, ¿se acuerdan que estamos hablando de dispersión? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo tengo una varianza que nos habla de esta distancia al promedio? ¿Qué pasa si tengo una varianza muy grande? Nos está hablando que la distancia de los valores al promedio es muy grande. ¿Qué pasa si tengo una varianza chica? Significa que esta diferencia con el promedio es chiquitita, ¿ya? Y así como se ve en esta gráfica del lado izquierdo, ven que la varianza más chiquita, que es la roja, está en una curva, en una campana muy reducida, ¿ya? Como muy angostita. Y a medida que va creciendo la varianza, se va alargando esta campana, ¿ya? Esa es como su representación gráfica de cómo varía la varianza, ¿ya? Ahora, yendo de lleno ya en la fórmula dijimos que es la distancia al cuadrado dividido por la cantidad de datos, ¿ya? Perdón, es la sumatoria de cada distancia al cuadrado partido por el total de datos, ¿ya? Por ejemplo, para que se pueda entender un poquito mejor, tenemos aquí 4 datos, 1, 3, 6 y 10, ¿ya? Primero necesito sacar el promedio para poder calcular esta diferencia. Sacamos el promedio entre todos estos datos es 5. Ahí está anotado. Para sacar la varianza, dijimos que era distancia, esta diferencia. Por lo tanto, voy a restar 1 menos 5, porque es el primer valor menos el promedio. Y todo esto al cuadrado, ¿ya? 1 menos 5 al cuadrado, más el siguiente valor que es 3. 3 menos 5 al cuadrado, más el siguiente valor que es 6. 6 menos 5 al cuadrado. Y el último valor que es 10. 10 menos 5 al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que está dentro de los paréntesis son distancias, distancias del valor al promedio, ¿ya? Y si lo sacamos, perdón, aquí me equivoqué. Sí, aquí me equivoqué. Perdón. O sea, en el resultado final. Sería toda esta fórmula y me daría 11,5, ¿ya? Por lo tanto, la varianza para este ejercicio es 11,5. Perdón, me equivoqué en corregirlo, ¿ya? Eso nos daría la varianza, ¿ya? ¿Dudas con respecto a la fórmula? ¿O dudas con respecto a la varianza? Ninguna, profe. Ya, la varianza en sí se ve más o menos complicada por el tema de los gráficos, toda esta cosa, pero si entienden el concepto de distancia, están al otro lado, ¿ya? Ahora, vamos con la siguiente. La última que nos queda es la desviación estándar, ¿ya? Y la desviación estándar es más usada que la varianza, pero provienen de lo mismo, ¿ya? La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Es tomar este resultado de la varianza y ponerle una raíz. Nada más, nada más. Por ejemplo, vamos a ocupar el mismo ejemplo anterior. Datos 1, 3, 6 y 10. Vamos a sacar el promedio. El promedio dijimos que era 5. Después, sacamos esta diferencia, esta distancia de cada valor con el promedio. 1 menos 5 al cuadrado, 3 menos 5 al cuadrado, y así sucesivamente. Lo dividimos por el total de datos, que era 4, y nos daría 11,5. Lo que hicimos en la diapositiva anterior. De ahí todo bien, nada nuevo. Ahora, ¿cómo sacar la desviación estándar? Tenemos el 11,5, le ponemos una raíz. Nada más, súper sencillo. Pusimos la raíz y nos da 3,4. Por lo tanto, para estos 4 datos, la varianza es 11,5
y la desviación estándar es 3,4. Así, tal cual como lo escuchan. Eso, así se saca la desviación estándar. Ahora, claro, en general, como les dije, se usa mucho más la desviación estándar. Por ejemplo, te dicen ya, no sé, al menos a mí con Marmota en la carrera nos dicen ya, tiene que estar a 2 desviaciones estándar, ya 2 desviaciones estándar para abajo, 2 desviaciones estándar para arriba. Todo lo que está en este rango se considera normal. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos que sacar en este caso la varianza, y de la varianza sacamos la desviación estándar. Entonces ya sabemos que una desviación estándar es 3,4 y 3,4 para arriba, 3,4 para abajo. ¿Ya? Eso con respecto a la desviación estándar y la varianza. Se pueden llevar a un gráfico, que serían los gráficos que tenía en la diapositiva anterior. No sé si te puedes devolver. La famosa campana de Gauss, que ustedes deben de haber escuchado y que no se las voy a pasar porque esto no corresponde a esta clase. ¿Ya? Porque no hay para qué enredarlos más. Pero la campana de Gauss es lo mismo, ocupa esta distribución, ¿ya? Tiene que ser una distribución que nosotros le decimos normal, donde los datos están parejos para ambos lados, están simétricos para ambos lados. Entonces yo puedo decir, ya, a partir de este punto, esta es mi desviación estándar, y le puedo poner una línea ahí en la campana, es decir, ya, acá está la primera desviación estándar positiva, o la primera desviación estándar negativa. Y justo la línea que está en el medio sería el promedio. Ya ven que el 0, ahí está la X es el promedio. Entonces toda esa línea hacia arriba corresponde al promedio. Pero en fin, eso no es parte de la clase, no es necesario que lo entiendan ahora. Es simplemente para decir que todo este tema de la varianza y su fórmula, y la desviación estándar y su fórmula, se pueden graficar y se pueden poner así bonita en un gráfico. Eso tengo para contarles. No sé si tendrán alguna duda, algo. ¿Y siempre es simétrico la tabla? No. Lo que ustedes ocupan a nivel de PTU, a nivel de... En general se intenta llevar a que sea una tabla simétrica, ¿ya? Así se hace. Se tienen que hacer una tabla simétrica porque si es que no entran en un mundo del cálculo y todas estas cuestiones matemáticas, de carreras matemáticas universitarias que nosotros desconocemos y que ustedes no tienen por qué saber y que yo no sé. Pero claro, cuando lleguen al Ay, momento, vale. Sí, no, ya. es que es súper complejo, po. Es súper complejo, pero para este tema, para lo que respecta a PTU, lo que respecta a conocimientos generales de estadística, sí es simétrico y se llama distribución normal, así se llama. Y que bien bonito así como en el gráfico. Bueno, eso tengo para contarles. No sé si tendrán alguna duda. Tenemos ahora 40 minutos para hacer ejercicio. Eso, algo que quieran preguntarnos a nosotros. No, yo por mi parte no tengo ninguna duda. Yo les tengo una pregunta. ¿Están cansados? ¿Un recreo? Un recreo. Ya, sí, sí. Para tomar Ahí un... para que puedan procesar lo que acabamos de mostrarles. Sí, un recreo, ¿sí o no, Marmota? Un recreo. Voy al recreo. Sí, un recreo no le hace mal a nadie. Ya. Ya, pues, ¿cuánto tiramos hasta las 7:30? A las 7:30 y de ahí lo que sería, nos vamos a quedar acá hasta pasar las guías, cosas, las dudas que tengan con la guía, ejercicios, cosas así, pues. Pero a las 7:30 volvemos y seguimos con eso. Creo. Bien, pues, bien me parece. Tómense su descanso, su descanso. Y ahí está. Miren la guía, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? ¿No? Se ve PowerPoint. Ahora sí.
No cacho cómo hacemos el método para esto, Perico, como lo vamos resolviendo al tiro, o los que tengan dudas, no sé. Veamos si tienen alguna duda, si es que no partimos de... Si ya empezaron a hacerlo, ¿tienen alguna duda con algún ejercicio? ¿No? De mi parte no, porque esto como ya lo había pasado. Entonces, partamos desde el 1. ¿Alguien ya hizo el 1? ¿No? ¿Sí? Esa es la C. El peso de los pacientes de un consultorio médico es una variable continua, ¿cierto? Porque el peso, ¿cierto? Yo lo represento en kilogramos, ¿cierto? En 60 kilos, 30 kilos, ¿cierto? Un número. Y es continuo, ¿cierto? Porque el peso yo lo puedo hacer 60,2, 60,1, etc. Entonces, sí, en esta tendría que ser la C. Muy bien. La 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados representa el uso de una variable cualitativa? ¿Alguien ya la hizo? ¿Siguen contestando? No sé. ¿Veis en el chat? Muy cerrado. Ya, sí, es la fe. Estas son más fáciles, ¿cierto? Como nomás hacer análisis. Pero sí, edades, ¿cierto? Son números, así que sería cuantitativa. Recuento del número de ventas, cuantitativa. Salario, número, cuantitativa. Y temperaturas también cuantitativa. La B sería la única que es cualitativa, así que sí. No sé cómo queréis que hagamos, vamos uno y uno, o como todas las que son de esta. ¿Qué cosa me hablaste? No sé cómo queréis que hacemos como una mitad y mitad, o como una y una, no sé. Cre- creo. No se pueden guardar como... Mejor hago como algunas de las que eran como mías y después te dejo pagar algunos que te crees tú, porque igual como que la parte de sueño como de dispersión y posición es como la que más cuesta de repente. Estoy viendo si... Dale nomás, sigue con esto. Estoy viendo si es que puedo compartir también a la vez. Entonces, si es que hay que hacer alguno que haya que escribir, dibujar y todo eso. La 3. ¿Alguien hizo la 3? No, si no la vamos a hacer ahora. ¿Ya? Dice, un alumno obtuvo las siguientes notas en matemáticas: 7, 2, 6, 6, 5, 4, 7, 6, 6 y 5. La frecuencia relativa de la nota 6 es. Entonces, lo primero sería ver cuántos datos hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 10 datos. Y el número 6, la frecuencia. 1, 2, 3, 4. Entonces, la frecuencia de 6 es 4 y el total de datos, o sea, el n, es 10. Entonces, para sacar la frecuencia relativa, lo que habría que hacer es dividir la frecuencia, que es 4, en 10. 4 dividido en 10 es 0,4 y ese es el 40%. Entonces, en este caso sería el 40%. Luego la 4. La media aritmética del siguiente conjunto de datos es, ya, en este caso lo que hay que hacer, como uno dice en media, es hacer la suma, ¿cierto?, de todos estos datos y lo dividir por el total de datos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, hay 10 datos. Entonces, n igual, ya. Entonces, ahora vamos a hacer la suma. 10 más 8 más 6 más 0 más 8, 2 más 2 más 8. Eso es igual a 18, 24, 32, 35, 37, 39, 39 más 8, 47. Entonces, 47 y eso dividido en 10 es 4,7. Entonces, la correcta sería 4,7. Eh, Permítame un momentito, don Marmota. ¿Sí? Ya, qué excelente. Entonces, ¿pudiste? Está compartiendo la pantalla.
Debería estar compartiendo, ¿no? Déjame dejar. Sí, sí Buena, se buena. puede. Ya, qué excelente. Ya. Nos podemos ir tornando también, po. Ya, tú quedaste en la 4, la 5 dice. En una tabla de frecuencia, la variable con mayor frecuencia absoluta corresponde a. Y aquí dice el público. Ya, pues esto está fácil. Vamos, vamos, vamos. No sean tímidos. A veces se refería a la moda, ¿no? Que el que se repetía más. Claro, claro. Aquí es la moda. Aquí es la moda. Sí, es que Eh, empecé a leer el problema y se me confundieron las letras. bueno, suele suceder. Si no, hay que leerlo calmadamente por segunda vez. Ya, en fin. La 5, la moda. Ya, la variable con mayor frecuencia absoluta es la moda. Ya. Por ejemplo, aquí, la moda del siguiente conjunto de datos. Ya, aquí la moda es el dato que más se repite. Y, por ejemplo, ya bueno, se distingue claramente que acá hay un 3, 2, 3 y 4. Hay 4, 3. Por lo tanto, es el número más abundante. El número que presenta la mayor frecuencia. ¿Ya? Por lo tanto, es la letra A. Ya, dice, se encuentra 8 familias y el número de personas por familia dio el siguiente resultado. La primera familia tiene 7 integrantes, la segunda tiene 3, la otra tiene 6, 2, 4, 6, 4, 6. Entonces la mediana es, ya, ¿qué tenemos que hacer para la mediana? Ordenar de menor a mayor. Por lo tanto, los vamos a ordenar. Está el 2, el 3, 4 y 4. Después viene 6, 6, 6 y finalmente el 7. Ya, ¿bien? Ahí están ordenados de menor a mayor. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? En total tenemos, se llama N. N para el total de datos son 3, 6, 8. Son 8 datos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la mediana sería el promedio de los valores centrales, del 4 y el 5. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. Acá, entre estos dos valores. Por lo tanto, el promedio entre 4 y 6 da 5. ¿Sí o no? Sí o sí. Sí. Por lo tanto, en este caso la mediana es 5. Ya, dale marmota. A ver, ¿qué sigue? Sí, dale marmota. Si Creo en un que conjunto par de datos, esta la puedo. puedes ir ¿Ya? compartiendo tú, po. Me vais Ah, robando ¿lo el comparto yo? compartir pantalla. Es bastante didáctico. Ya, ahora comparto yo. Ahí estoy compartiendo. Era la. Ya. Si en un conjunto par de datos ordenados de menor a mayor, calculamos el promedio entre los valores centrales, entonces lo obtenido es. Ya, hasta ahí tiene que ser. No sé si alguien le quiere decir. Por el chat, ¿alguien ya la hizo? Como el promedio entre media de aritmética, ¿no? ¿Qué cosa? Media aritmética. En este caso, no, acá, moda, ¿ya? Porque uno dice un conjunto par de datos, ¿ya? O sea, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ya? O sea, números pares, ordenados de menor a mayor, calculamos el promedio entre los valores centrales, ¿ya? O sea, entre el 4 y el 5. El promedio entre estos, ¿qué nos daría? Nos daría la moda, ¿cierto? Porque cuando tenemos un conjunto par, ¿cierto? O sea, datos pares, los datos del centro y le saco el promedio, lo que obtengo es la moda. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que estoy sacando acá al hacer eso es la moda.
Ay, malinterpreté la pregunta ahí. Gracias. Entre los valores. No estoy de acuerdo. Espérate. ¿Qué cosa? Según yo es la mediana. Sí, la mediana. Lo dijo todo bien, Marmota. Excepto Ah, Está bien. es la verdad, mediana, toda po. la que va se Sí, repite, sí, sí. sí. Yo creo que todo igual entendimos lo dijo Sí, todo bien, todo perfecto. la mediana. Efectivamente. Sí, está bien. Por eso que dije la voz, ya. Luego el siguiente dice, dado el siguiente conjunto de datos, 2, 5, 9, 3, 13, 10, 11, 6, 7, ¿cuál es el valor del tercer cuartil? ¿Ya? En este caso, lo que hay que hacer, ¿cierto? Es usar la fórmula que nos dio Perico. Entonces, contamos primero la cantidad, ¿cierto? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 datos por 3, tercer cuartil, dividido en 4. Entonces, 9 por 3, 18, 27. Y 4, no, acá algo hice mal. Ve. No, sí, Era. está bien, está bien. Hasta casi redondeado, no sé aproximadamente. Si dividido en 4, esto yo uso más o menos como cerca de 7. 6.75 creo, Sí, como hace con. si no me equivoco. En fin, aproximadamente 7. Ojo que estas cosas pueden pasar para el tema de los cuartiles, y porque esto, acuérdense que les da una posición. Se aproxima. Dada 6.75, se aproxima a 7. Si hubiese dado 6.25, se aproxima a 6. Dale la marmota. Síganos. Entonces, primero acá lo que hacemos esto es ordenar los datos. Entonces, tenemos que buscar pues, la séptima posición. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la séptima posición sería el 10. ¿Ya? Entonces, el tercer cuartil sería 10. El siguiente. Si se ordenan en forma de los sueldos de 12 personas y se saca el promedio de los dos centrales, ¿qué se obtiene? Ya, ahora sí. Ahora sí la mediana. Ahora sí la vean así. Vale, ya. Dale tú ahora, Perico. Voy. No, uno, dos. Ya, dice aquí. La mediana entre los valores. Tanto. Corresponde a. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ordenarlo. Por lo tanto, tenemos un 5, tenemos un 6. Me equivoqué, perdón. 6, 8. Y después tenemos 1, 2, 3, 8 más. 1, 2, 3. Después 10, 12 y 13. Sí o sí. Sí o sí. Ya, bien. La mediana aquí tenemos que, vamos a ver cuántos valores tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Por lo tanto, el valor central sería el que está en la posición número 5. Por lo tanto, primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, octava y novena. Ya, ahí para que se vea bien. Ya, por lo tanto, es la quinta posición. Esta es la mediana. El valor de la mediana entonces es 8. Ya, la siguiente dice, en el siguiente conjunto de datos, el valor de la moda es os. Veamos, de los que se repite es el 4, de 2, 4, El 4 y el pero hay 3, 5. 5. Por lo tanto, sí, ahí está la pillería. Ahí estaba la pillería. Ya, 5. Chao, que le vaya bien.
Chao, chao, ya, mira. Ya dice, la tabla de frecuencia de la figura 1 corresponde a la altura de 10 personas. Ya lo estamos midiendo. ¿Cuál es la media aritmética de la estatura? Ya, aquí, ¿qué hay que hacer? Aprovechando que somos poquitos, ya prendan los micrófonos, ya cuéntenme, ¿qué hay que hacer? Ahí contamos solamente la frecuencia, ¿no? Eh, Digo, 1,50 o más 1,50 más 1,50 como 1,50 elevado, digo, por 3. claro, 1,60 por 2. así, 1,60 tal por cual lo 10. dijiste, muy bien. La altura en este caso por la frecuencia. Entonces tendríamos 1,5 por 3 más 1,60 por 2 más 1,70 por 5. Lo escribí muy chico. Sí, pero sí se ve. Ya, igual a ver si es que no, voy a ver un poquito más grande. Y, no, ay, no. Ah, ya. Ya, ahí está. Y lo dividimos. Ahí. Lo vamos a dividir por el total de datos que hay. ¿Cuál es el total de datos? Tenemos que mirar la frecuencia y aquí hay que sumarlos, cada uno. Por lo tanto, en total nos da 10 datos y se divide por el total, 10. Y ahí ahora lo sacamos, esto sería, esto es 4,5 más 3,2 más 5, 8,5 dividido en 10. Y esto es igual, 9, 13, 16,2 partido en 10. Y esto es igual a 1,62. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Por lo tanto, el promedio en este caso sería 1,62. Me salieron Oye, profe, bastante... Diga, si no mal recuerdo, si hay como una división de 100, de o 10, 100, así. La coma se va a la izquierda, ¿no? Y cuando era multiplicación se va a la derecha. claro, claro, efectivamente. Ah, ya, Efectivamente. se Piensa había que, olvidado. piensa que si 12,2 lo divido por 10, me debería quedar un número más chiquito. Entonces, por lo tanto, la única forma de que me quede un número más chiquito es corriendo la coma hacia la izquierda. Así que si no te acuerdas si de la izquierda o la derecha, si se divide por 10, es que tiene que dar un número más chiquito. Por lo tanto, lo vamos a correr. 1,62 más chiquito. Así que sí, Dependía bueno, de la cantidad de ceros, ¿no? claro, depende de la cantidad de ceros, es cuántos numeritos se corre en la coma. Efectivamente, es buena técnica eso. Mentira, la Ya, había visto en TikTok. Sí, sí, es verdad. Y ahí me acordé. salva, salva. Sí, no, sí, TikTok entrega contenido informativo de repente y súper útil. Ya, ya hago una más y después dale ahí para que termine aquí mi marmota. Dice, si se suman las temperaturas máximas registradas durante 30 días en Santiago, pongámosle Viña, ¿sí? ¿Para qué? En Viña. Sí, pues si yo soy de Viña, pongámosle Viña. Si se suman las temperaturas máximas durante 30 días en Viña, agradable, y se divide por 30, ¿qué se obtiene? Ya vamos, no sean tímidos. Si sumamos las temperaturas de 30 días y las dividimos por 30, está sencillo, easy peasy. Uh, Ah, eso de la media aritmética. claro, media aritmética o promedio. Recuerden que es la suma de todos los valores dividido por el total de valores. Por lo tanto, media aritmética o promedio.
¿Ya? Eso, eso tengo para contarles. Dale, Marmot. Dale, termina tú. Antes de despedirnos. Qué triste. Sí, nos da como va a ser como 2 ejercicios más. Y justo este es como entretenido. Dice, el promedio de las edades de 7 personas en 9 años. Si la suma de las primeras 6 personas es 59, ¿cuál es la edad de la última persona? Ya. Tenemos que cachar acá. Primero tenemos que saber que si el promedio de las edades de 7 personas es 9 años, eso quiere decir que la suma de las edades de todas estas personas tiene que ser lo mismo que 7 por 9. ¿Ya? Entonces 7 por 9 eso nos va a dar 63. Entonces con eso sé que la suma de todas las edades es 63. Y ahora yo sé que las primeras 6 personas suman 59 años. Entonces para sacar cuántos años tiene la última persona, lo único que hago es a 63 restarle 59. Eso me da 4. Entonces acá sería 4 años. Y así está. Bastante sencillo, facilito. Pero ya como hacerle como del análisis para sacar eso. Luego tenemos la 16. No sé si alguien ya hizo la 16. Como para quitar. Si la quieren. No, ya no. Dice, dado los siguientes puntajes obtenidos por 7 personas en una prueba, 81, 76, 80, 84, 78, 91 y 84, ¿cuáles son verdaderos? La primera dice, la moda es 84. ¿Verdadero o falso? Es falso. Ah, sí, verdadero, 84. 84, ¿cierto? Hay dos, está 2 veces, así que lo tengan que hacer, así que la 1 es. Luego dice, el promedio es 82. Esto, vamos a pasarlo más rápido, lo vamos a hacer con calculadora. Tenemos 81 más 76 más 80 más 84 más 68 más 91 más 84. ¿Ya? Y eso dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces dividido en 7, eso nos da 82. Así que la 2 también es. ¿Ya? Y luego la 3 que dice, la mediana coincide con la moda. ¿Eso es verdadero o falso? Ahí debe ordenar los datos. Hay que ordenar los datos, ¿cierto? Sería 76, 78, 80, 81, 84, 84 y 91. No me salten ninguno, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está perfecto. Y el dado central acá sería el 81. Entonces, la mediana coincide con la moda. Y sería falso, ¿cierto? Porque la moda es 84 y la mediana es 81. Así que serían solo unidos, la C. Y para terminar ya, porque estamos pasados la hora, esta vez tenemos un gráfico. Dice, el gráfico de la figura muestra el resultado obtenido al lanzar un dado. De acuerdo con esta información, ¿cuántos lanzamientos se hicieron? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá para resolverlo? ¿Cuál sería como el proceder acá? Acá tenemos, ¿cierto? En el eje Y es la frecuencia, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todas las frecuencias, ¿no? Entonces, tenemos acá, hay 9, acá tenemos 5, 6, acá 10, ¿cierto? 2 y 7. Entonces, 9 más 5, 14, más 6, 20, 30, 32, 39. Entonces sería la E, 39. Y ahí estamos. Quedan hartos más ejercicios, pero con la Ándate la última diapositiva, ándate la última, la última. última, la última. La 20, no, no sé cuántas son. La última, la última, la última. Algo hice mal. Ya, bien, no, 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 la 36. Esa. Vamos. ¿Quieres que la haga, Verico? No, no.
No, uno más. Ya, ahí sí, bien, ya, listo. Listo. Ya, ahora sí estamos, así que Bueno, ha sido un placer disfrutar estas últimas 2 horas de mi vida con ustedes. No es que se acabe, no, en las últimas 2 que viví, ¿no? Han sido, no, estuvo entretenido, yo al menos lo pasé regio. Así que espero hayan aprendido bastante, puedan consolidar este conocimiento que estuvimos compartiendo durante esta clase. Eh, Espero que puedan desarrollar la guía y ojalá no equivocarse en ninguna, sino aprender de los errores. Y eso, le pusimos bastante esfuerzo. Espero que les haya gustado. Ya no tengo más que decir. Algunas palabras, don Marmota. ninguno de que este está bonito el cielo. Es el cielo que se ve acá en Viña, no sé si Santiago se verá también, yo creo que no. A ver si se Es de la costanera. Ya sí, confirmo. Qué Está bonito, bonito, está bonito acá. está Pero no sé por bonito. qué tan bonito, pero Una linda voz para cerrar esta clase. claro. Mira, Eso, ojalá que les haya servido. Y gracias, que igual es un contenido que a veces como que se pone medio complicado, pero si lo dominan bien se sube rápido. Entonces, son puntos que a veces se pueden asegurar fácil en la PSU. Son mucho cálculo, sino que más que nada como hacer el análisis. Así que eso, que les vaya No, bien. sí, sí, estuvo bien la clase porque esto lo pasé el año pasado, pero como enseñaba el profesor, no sé, yo no entendía nada. Yo creo que cuando tenía que hacer la varianza me demoraba, la primera vez se me demoraba media hora. Así porque el profesor, no sé, no explicaba bien o no entendía bien, pero yo me demoraba muchísimo. Y más encima lo hacía mal. Pero después le agarré la mano, pero después se me olvidó. Pero ahora entendí mejor. me Profe, alegro. cuídese. Gracias. Ya, Que les vaya que les vaya bien. bien. Qué Chao. bueno que les haya servido. Eso. Gracias, chiquillos, Mm, por hacer la clase hoy día. Nada. De nada. Bueno, Chao, cuídense. chao. Gracias por la Chao, nos clase. vemos. Chao. Cuídense. Chao, profe.